¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Vamos a reaccionar a este videito sobre algunas recomendaciones para ganar músculo. Trucos simples. Pero en nuestro intento acelerado por ganarlo, perdemos resultados o sacrificamos la performance y la salud de nuestro cuerpo para hacerlo. Por eso en este video vamos a ver varios conceptos que son poco conocidos, que te permiten ganar más masa muscular y además mantenerla de una manera más saludable. Si estás viendo este video, no importa tu edad o tu sexo, asumo que alguna vez fuiste al gimnasio y levantaste pesas. Si lo hiciste, seguramente hayas visto a personas levantando el peso así, rápido, aprovechando la inercia y el envión del movimiento y manteniendo una muy mala postura para el ejercicio. Si este es tu caso, porque consideras que levantar la máxima cantidad de peso posible haciendo mal el movimiento te sirve, te voy a mostrar por qué no es así, y si no lo haces y aplicas estos consejos, vas a entender cómo aprovechar los diferentes tiempos del ejercicio para... Bueno, eso es correcto. Lo primero es levantar el máximo peso sacrificando la técnica. No es lo adecuado para ganar masa muscular, ni es lo adecuado para nada, ni para ganar fuerza, ni para estimular el crecimiento de la masa muscular o la sensibilidad en el músculo para incrementar el tamaño de la fibra muscular. Por eso siempre se recomienda técnica primero. La técnica tiene que ser bien hecha, impoluta, limpia, para después ir incrementando los discos a medida que la técnica dura en el tiempo de manera correcta. Maximizar tus resultados musculares. Por esta razón, el primer consejo que te voy a dar en este video tiene que ver con el tempo o la cadencia de un ejercicio y las distintas fases que hay en el movimiento cuando levantamos un peso. Esto sucede tanto si estás levantando pesas como si estás trabajando con tu propio cuerpo, y todo proceso de contracción muscular tiene tres fases. Una fase que es concéntrica, donde normalmente vos levantás el peso y el músculo se acorta. Una fase isométrica, en donde la distancia no cambia, donde no hay movimiento, pero sí hay esfuerzo para que vos sostengas esa postura. Pensá en el típico ejemplo de la plancha para abdominales. Y una fase excéntrica. Que por cierto, muchos me han preguntado, ¿y la plancha para abdominales no genera crecimiento muscular? Es decir, si tú eres de las personas que se va a hacer plancha y se pasa un minuto, minuto y medio en la plancha, porque de esa manera el músculo abdominal, el recto abdominal le va a crecer, déjame decirte que no, amigo. Requiere lo mismo que cualquier otro músculo, es decir, estiramiento y contracción para que las fibras se estimulen y provoquen crecimiento o hipertrofia muscular. Céntrica, donde el músculo se alarga. ¿Por qué es central que entiendas esto y cómo tiene relación esto con tu ganancia de masa muscular? Porque cómo usas y cómo manipulas cada una de estas fases de un ejercicio cambia qué tipo de entrenamiento estás favoreciendo, y obviamente cambia la velocidad a la cual vas a tener resultados de desarrollo muscular. En primera instancia tenemos a la fase concéntrica, que es la que todos conocemos, que es levantar el peso. Es la fase en la que estás empujando la barra con el peso o en la que te estás parando durante una sentadilla. Esta es obviamente la fase que todo el mundo sabe que está relacionada con el desarrollo de masa muscular y con la ganancia de fuerza en general. Si sos alguien que hace el ejercicio rápidamente y con inercia, sin controlar el movimiento, te estás enfocando solamente en esta fase concéntrica. El problema es que este es solamente un tercio del movimiento, es una de las tres fases. Y si vos solamente te concentras en esta fase y subís el peso rápidamente, vas a tardar pocos segundos en completar tu ejercicio, en completar la serie de varias repeticiones que vos tenías que hacer de un ejercicio determinado. Pocos segundos, lamentablemente, significan para tu músculo poco tiempo bajo tensión, poco tiempo en el que estás sometido a un esfuerzo determinado. Y la cantidad de tiempo que pasa un músculo bajo tensión es uno de los aspectos más importantes para que se desarrolle. Con lo cual, poco tiempo bajo tensión es malo. El tiempo bajo tensión no es tan importante para la ganancia de masa muscular. No es importante. ¿Por qué motivo? Porque tú estás haciendo un ejercicio. Primero, el peso que tú estás utilizando, y si estás yendo con alta intensidad, es decir, con cercanía al fallo, tus repeticiones automáticamente se ralentizan porque el músculo está sufriendo tanta tensión que no puede manejar un peso con una carga tan veloz. Es decir, si tú estás haciendo un curl de bíceps y vas a 10 repeticiones y la 10ª repetición es tu fallo, lo más probable es que las primeras 3 repeticiones o 4 repeticiones salgan rápido. Pero a medida que tú te vas acercando a la 10ª repetición, tu músculo va sufriendo la fatiga suficiente para que la repetición se empiece a ralentizar y ya no es voluntaria la velocidad del movimiento. Así tú quieras levantar la barra muy rápido, el músculo no tiene la capacidad de explosividad porque el músculo ya tiene una fatiga en sus fibras musculares que permiten que a medida que te vas acercando a la máxima intensidad o al fallo, el movimiento se vaya ralentizando y la última repetición la termines sufriendo y levantándola muy despacio. Listo, entonces el tiempo bajo tensión se presenta naturalmente cuando tú estás yendo al fallo muscular. Es decir, no necesitas automáticamente tú hacer el ejercicio muy despacio para que crezca el músculo, porque ya se sabe que eso no genera tensión mecánica que produce crecimiento muscular. Por otra parte, hacer la bajada lenta tampoco genera crecimiento muscular. No hay beneficios entre un segundo de bajada y 10 o 15 o 20 segundos. Es decir, tú ahí despacio solo porque lo tienes que bajar lento para mejorar el tiempo bajo tensión no genera más crecimiento muscular. Sí, la fase excéntrica puede ser muy anabólica. Incluso hace algún tiempo
hubo una estrategia en el gimnasio que era poner muchos discos en la barra y solamente hacer la fase excéntrica. Por ejemplo, tú estás acostumbrado a hacer tu curl de bíceps con 20 kilos, pero para hacer la fase excéntrica le pones 50 kilos. Tú con 50 kilos no puedes hacer ni una sola repetición, pero lo que hacían era, alguien te ayudaba a subirla y tú solo la ibas bajando. ¿Qué pasa? Que sí, la fase excéntrica, es decir, la bajada, genera tensión en el músculo que ayuda al fortalecimiento de la masa muscular en el tiempo o a la hipertrofia muscular. Pero ¿qué sucede? Que también es muy lesivo, que también puede provocar una ruptura dentro de los tendones o dentro del músculo y favorecer a las lesiones deportivas y demás. Porque es un peso que tú no manejas y que tú no dominas y que solamente estás forzando una fase del movimiento. Entonces, primero, el tiempo bajo tensión, más tiempo bajo tensión no es más ganancia de masa muscular. No funciona así. ¿Listo? Y el tiempo bajo tensión se consigue solo automáticamente cuando tú le metes intensidad al ejercicio. Cuando tú le metes intensidad al ejercicio y tienes una barra aquí con 120 kilos, tú tienes que bajar despacio porque si te tiras muy duro, la barra te tumba y te tira al piso. Y aunque tú quieras hacer toda la fuerza y subir muy rápido, el movimiento se ralentiza solo porque tus músculos no son capaces de manejar tanta explosividad en el movimiento. Es la hipertrofia. Por ejemplo, si vos haces tu set de un ejercicio en 20 segundos y ahora, como viste este video, empezás a tener en cuenta las demás fases, que yo te voy a explicar cómo, el mismo set te va a tardar más del doble, de 40 a 50 segundos. Y te va a ser obviamente mucho más difícil, pero también te va a permitir mayor desarrollo muscular. Y ahí me podrías decir, pero Sebas, yo hice esto y tuve resultados igual, ¿por qué tengo que cambiar? Si tuviste resultados es genial. Pero... No, porque no hay evidencia que soporte esto. No existe. Es decir, de 1 a 5, 6, 7 segundos... Tú te podrías demorar un segundo, es decir, solamente controlando la barra para bajarla y no tirarla muy rápido, y ya con el mero control es lo suficiente para que tú generes el estímulo muscular suficiente para el crecimiento. Ralentizar tú automáticamente, porque tú quieres ralentizar el movimiento y tú te estás forzando a bajar la barra más lento y a subir la barra más lento, es un mito de hace mucho tiempo para ganancia de masa muscular. Si quieres maximizar tus resultados por cada vez que vos haces el esfuerzo de ir al gimnasio. Lo voy a adelantar porque va a hablar que hay detrás, o al menos mucho tiempo de lo mismo. Si no lo haces, estás dejando 2/3 de tus resultados en la mesa. Y no solo eso, sino que los estudios sobre el tema nos muestran que haciendo una fase concéntrica más lenta, también generamos más activación de las fibras musculares del grupo que estás trabajando y por ende más síntesis proteica. Y ojo con esto, más activación de la fibra muscular no significa más crecimiento muscular. Claro, que tú lo hagas lento puede ayudar a que la fibra muscular se involucre, pero no quiere decir que el estímulo sea el suficiente para que la fibra muscular crezca. Después. Por ende, es útil incluso fase negativa. Y a esta altura ya debes saber que no es lo mismo entrenar cuando tu objetivo es hipertrofia que entrenar cuando tu objetivo es la ganancia de fuerza. Si bien ambas son complementarias y siempre entrenar una te va a dar algo de la otra, los entrenamientos musculares de hipertrofia te van a dar más fuerza porque un músculo más grande en general es un músculo más fuerte, pero la realidad es que los entrenamientos para estas dos situaciones son esencialmente distintos. Los entrenamientos de fuerza suelen usar menos repeticiones por ejercicio, menos de 6 en general, y suelen usar más peso para compensar esta situación. Suelen usar el 85% del peso máximo que yo puedo levantar en ese ejercicio determinado y suelen tener descansos bastante más largos, de 2 a 5 minutos aproximadamente. De hecho, si viste otros videos míos sobre ejercicio, también sabes que tardas más. Esto es correcto y digamos, para resumir muy rápidamente, la diferencia más grande entre entrenar para hipertrofia y entrenar para fuerza es el rango de repeticiones que tú estás utilizando y la carga que tienes que utilizar para ese rango de repeticiones. Es decir, trabajar entre 1 y 3 o 4 repeticiones favorece más la ganancia de fuerza, que termina siendo una habilidad de adaptarte a nuevos pesos en cargas máximas, y trabajar por encima de las 5 repeticiones favorece la ganancia de masa muscular. Es cierto que trabajar en hipertrofia favorece también la ganancia de fuerza. ¿Por qué? Porque ya sabemos que un músculo más fuerte es un músculo más grande y que de 1 a 3 repeticiones no necesariamente favorece, es decir, no hay tanta tensión en el músculo, tanto tiempo bajo tensión, que esto sí, para que genere crecimiento muscular. Pero es que tú te sacas una repetición en ¿cuánto tiempo? Y eso no es estímulo suficiente para favorecer el crecimiento muscular. Cuando tú te tiras por encima de las 5 repeticiones, ya tienes 5 movimientos que favorecen las 5 repeticiones efectivas que tú necesitas para que el músculo se estimule y haya crecimiento muscular. Pero para tú poder mantener ese rango de repeticiones entre 6 y 10, supongamos, de crecimiento muscular, tienes que ir incrementando las cargas en el tiempo. ¿Por qué? Porque supongamos que tú estás levantando 80 kilos en press de banca
y hace un año levantabas 80 kilos a 6 repeticiones al fallo. La sexta era el fallo. Y a medida que has seguido haciendo banca con los mismos 80 kilos, tu músculo se ha ido adaptando y ha ido creciendo, que ya tu fallo no es 6 repeticiones, ya tu fallo son 15 repeticiones. A medida que prolongamos el rango de repeticiones hacia arriba, es decir, que vamos de las 10 hacia arriba, significa mayor cantidad de fatiga, tanto cardiovascular como del sistema. Entonces, si tú vas a 15, 16, 17 repeticiones con los mismos 80 kilos, porque ya puedes hacer más repeticiones con ese peso, lo ideal es que tú te mantengas dentro del rango que definiste que ibas a trabajar, o el rango más ideal para hipertrofia, que es entre 6 y 12 repeticiones. Para poder mantenerte en ese rango y seguir teniendo una alta intensidad y poder seguir llegando al fallo, tienes que ir incrementando la carga en el tiempo. Entonces, si tú hace un año levantabas 80 a 6, ahora seguramente vas a poder levantar 110 a 6, llegando al fallo con 30 kilos más, que te va a favorecer hipertrofia muscular porque la carga es más alta y eso requiere un estímulo dentro del músculo para poder seguir generando hipertrofia muscular. Más días en recuperarte del ejercicio de fuerza que del de hipertrofia. ¿Pero por qué? Porque el ejercicio de fuerza es mucho más desgastante para tu sistema nervioso que el de hipertrofia. Y tu sistema nervioso tarda hasta 6. Y es correcto también que a menor sea el rango de repeticiones, es decir, mientras más cercano a 1 sea el rango de repeticiones con que tú estés manejando y mayor cantidad de músculos involucrados en el movimiento, requiere mayor cantidad de descanso. Es decir, no es lo mismo tú hacer una sentadilla con barra tradicional de toda la vida a 3 repeticiones que hacer unas extensiones de cuádriceps a 15 repeticiones. ¿Por qué? Porque la sentadilla involucra mayor cantidad de masa muscular que requiere mayor cantidad de descanso entre series. Entonces, en la sentadilla te puedes tomar 3, 4, 5 minutos de descanso porque estás haciendo un rango de fuerza y requiere mayor cantidad de recuperación para volver a involucrar la masa para seguir ganando lo que quieras ganar, fuerza o masa muscular. Y en el ejercicio aislado, el músculo se va a recuperar más rápido porque no se involucra tanta carga, no se involucra tantos músculos externos en el movimiento y el rango de repeticiones es un poquito más alto, entonces puedes trabajar a un rango de descanso menor, que puede ser entre minuto y medio a 3 minutos, por ejemplo. Y veces más en recuperarse que tus músculos. Por ende, cuando hacemos más ejercicios de fuerza, necesitamos recuperar más del sistema nervioso, por eso tardamos en líneas generales más tiempo en recuperarnos que si solo hacemos hipertrofia. Por otro lado, los ejercicios de hipertrofia usan de 6 a 12 repeticiones y un peso más ligero de entre el 85% del máximo que yo puedo levantar y el 67% del máximo que yo puedo levantar. Ya por debajo de ese valor, consideramos que estamos enfocándonos más en Sí, obviamente. Es decir, si tú seleccionas un rango de repeticiones de entre 6 y 10, vas a caer dentro del rango de la RM que acaban de explicar. El problema es que para tú poder saber con qué porcentaje de la RM estás trabajando, tienes que saber tu RM en cada movimiento. Es decir, tú no me puedes decir que tu 80% de una RM en press de banca son 70 kilos si tú no sabes cuánto es tu 1RM. Bajo esta premisa y bajo el consejo que están dando aquí en el video, tú tendrías que saber el 1RM de cada ejercicio para poder saber con qué porcentaje de la RM estás trabajando. Espero que eso haga sentido. ¿Yo qué propongo? No es necesario que te sepas tu 1RM, porque el rango de repeticiones ya te dicta tu 1RM así tú no lo sepas. Es decir, tú no tienes que saber cuánto es el 80% que puedes levantar en press de banca, o en sentadilla, o en peso muerto. Si tú estás en un rango de repeticiones entre 6 y 10 y ahí está tu fallo, entre la 6 y la 10, que puede ser a la 8, a la 7 o a la 9, la carga es suficientemente elevada para que genere estímulo muscular para el crecimiento. Y no tienes que ponerte a medir tu 1RM, sacarle el porcentaje, definir la carga y más porque eso siempre varía si tú estás progresando en el tiempo. Si cada vez levantas más, tu 80% de la repetición máxima cada vez va a ser más alto. Entonces, cada entrenamiento, cada 2 semanas te toca medir tu 1RM, tu repetición máxima, para poder saber cuánto es el 80% de esa RM. Y eso te va a quitar un montón de tiempo, un montón de fatiga y te va a incrementar el riesgo de lesión de estar intentando sacar siempre una RM. En cambio, si tú seleccionas un rango de repeticiones entre 6 y 8 y pones ahí el ejercicio, una prensa, una sentadilla hack, una sentadilla con barra, cuando te salgas de la 8ª repetición y puedas hacer 9 o 10 repeticiones con ese peso, incrementas el peso, siempre te vas a mantener dentro de un rango que es el propicio para la ganancia de masa muscular, siempre y cuando haya la intensidad suficiente.
resistencia muscular, un endurance muscular en la hipertrofia en sí. ¿Podés ganar masa con esos pesos más bajos de resistencia muscular? Sí, hasta un 30 o 40% de ese máximo que yo puedo levantar me podría permitir ganar masa muscular, siempre y cuando yo entrene hasta cerca del fallo, pero no es lo ideal trabajar con esos pesos desde un punto de vista de eficiencia. Con esta información en mente vos me vas a decir, bueno, si a mí me interesa solamente la hipertrofia, ganar más masa muscular, debería entrenar solamente hipertrofia, ¿no? Y la respuesta, si querés el máximo resultado posible, es no, deberías entrenar las dos cosas. Obviamente podés ganar músculo haciendo solamente hipertrofia, pero en algún momento de tu entrenamiento, y esto no va a suceder a todos, antes o después, es algo que puede suceder más rápido o más lento, pero va a suceder, tu fuerza va a ser un factor limitante de tu desarrollo muscular. Esto sucede. Listo, aquí hay otro problema y esta es una recomendación de hace mucho tiempo también. O sea, estos consejos son muy viejos. Antes se decía, tú tienes que hacer dos cosas. Uno, ganar fuerza y ganar hipertrofia. ¿Por qué motivo? Porque cuando tú quieres ganar hipertrofia, tienes que manejarte en un rango más alto de repeticiones, pero la fuerza va a ser un limitante. Es decir, press de banca. Tú estás levantando 100 kilos en press de banca a 8 repeticiones. Y tu rango es de 7 a 9 repeticiones. Valga la redundancia. Entonces, si tú en algún momento ya no vas a poder levantar más de 100 kilos a 8, porque te está limitando la fuerza. Entonces tienes que trabajar en un rango de fuerza. Es decir, tienes que hacer ese mismo press banca a entre 1 y 3 repeticiones para desarrollar más fuerza, para poder levantar más peso en el rango de hipertrofia. Esto es completamente falso. Esto es una mentira, grande como un palacio, como un castillo. ¿Por qué? Porque el estímulo muscular dentro de un rango de repeticiones, que no tiene que ser obligatoriamente entre 1 y 3 para fuerza, puede ser entre 6 y 10 o entre 6 y 12, genera el estímulo muscular suficiente para que el músculo crezca, y ese músculo viene acompañado de mayor cantidad de ganancia de fuerza. Es decir, si tú repetidamente estás haciendo un press de banca de manera correcta, con los 100 kilos a 8 repeticiones, y tienes un superávit calórico con una buena cantidad de proteína, un descanso adecuado y una reducción del estrés en tu día a día, eventualmente, si no has llegado a tu límite natural, vas a superar esos 100 kilos, porque el trabajo dentro de ese rango de repeticiones entre 6 y 12 también genera incremento de la fuerza. Y eso es lo que todos perseguimos en el gimnasio. Un incremento de la fuerza, pero dentro en un rango de repeticiones mayor a las 5, que es lo que favorece la ganancia de masa muscular. ¿Cómo medimos nosotros que estamos ganando masa muscular en el gimnasio? Por el incremento de la fuerza en los ejercicios que tú ya vienes realizando. Si tú hace 2 meses levantabas 100 kilos en press banca a 8 repeticiones, y hoy levantas los mismos 100 kilos pero a 12 repeticiones, o levantas las mismas 8 repeticiones, pero ya las haces a 110 o a 105 kilos, esos 5 kilos extras o esos 10 kilos extras que estás levantando hoy en el mismo rango de repeticiones, es un significado de incremento de masa muscular. Porque si tu músculo no hubiera crecido, no tendría el potencial de levantar más peso. Entonces, si tú quieres dedicarte a la hipertrofia como factor indirecto también genera ganancias de fuerza. No se puede ganar masa muscular de manera natural sin un incremento de la fuerza. Entonces, si tú pones en un rango de repeticiones entre 6 y 10 y pones un peso, tu objetivo siempre es intentar levantar más que la vez anterior, porque eso te va a permitir que tu músculo se adapte cada vez a una carga mayor y genere el estímulo suficiente para que haya crecimiento muscular o hipertrofia a lo largo del tiempo. No tienes que hacer una serie ni un ejercicio a fuerza, no es necesario. No es necesario que tú tengas que hacer sentadilla, entonces la primera serie o las 2 primeras en rango de fuerza y las otras en rango de hipertrofia. No es necesario. Porque el músculo también en un rango de hipertrofia genera un aumento en la fuerza conforme va incrementando la masa muscular. Entonces esto es un mito viejísimo. Sucede porque la tensión mecánica, la habilidad de reclutar de manera efectiva al músculo que estás buscando reclutar y con la mayor cantidad de fibras reclutadas posibles, depende de tu fuerza. Levantar poco peso va a generar menos tensión que levantar mucho peso, muy simple. Por eso cuando más se estudia la... No va de la mano del peso, va de la mano del fallo muscular. Tú no me puedes decir que si tú haces elevaciones laterales con 40 kilos y sacas 2 repeticiones,
genera mejor estímulo y mejor crecimiento muscular y más fuerza que si tú haces 12 repeticiones con 20 o con 15 kilos. Siempre y cuando haya cercanía al fallo, el estímulo es suficiente para que generes crecimiento muscular y mejora en la fuerza. Lo que pasa es que las elevaciones laterales no son un ejercicio en el que vas a progresar de manera infinita. Y como es un músculo tan pequeño y es un músculo que aislamos tanto en unas elevaciones laterales, cuesta incrementar el peso. Pero eventualmente, luego de muchas repeticiones y mucha cercanía al fallo en elevaciones laterales, vas a poder ir incrementando un poquito el peso o mejorando la técnica, que es lo que facilita también una mejora en la fuerza y en la ganancia de masa muscular. La fuerza, más se entiende que la fuerza es una habilidad que tenemos que desarrollar. A más veces haces un movimiento con mucho peso, más eficiente se vuelve para reclutar las fibras musculares necesarias. Por eso tenemos que dedicar algo de nuestro entrenamiento a aumentar nuestra fuerza, que siempre mejora el reclutamiento de fibras musculares después, incluso en ejercicios de hipertrofia, con lo cual mejorar nuestra fuerza nos da un beneficio que es trasladable para poder entrenar mejor hipertrofia. Y si tu pregunta es, Sebas, a mí no me importa la fuerza en sí. ¿Hasta dónde tiene sentido entrenarla para ganar músculo? ¿Cuánta fuerza yo necesito tener para que la fuerza no sea un impedimento para construir más masa muscular? Y en líneas generales la respuesta es hasta que vos puedas levantar 2 veces tu peso en ejercicios como peso muerto o sentadillas, que es lo que solemos usar como parámetro. Yo hace algún tiempito subí los pesos adecuados para cuando hacer una definición y que no te quedes completamente desnutrido, sino que ya tengas una buena base de masa muscular. 2 veces tu peso en sentadilla y en peso muerto es mucho peso. Es decir, tú necesitas, si tú pesas 70 kilos, tienes que levantar, me imagino que a una RM, a una repetición máxima, 140 kilos en sentadilla y 140 kilos en peso muerto, y ya ahí tienes la fuerza suficiente para empezar a hacer hipertrofia. Entonces yo quiero ver a todos los que están empezando en el gimnasio, que pesan 60, 65, 70, o que tienen sobrepeso y pesan 85, 90, que obviamente había que quitarle esa masa grasa y dejar la masa libre, para que calculen cuánto tienen que levantar en sentadilla y dedicarse 2 años o más a intentar pasar del doble de su peso en sentadilla y peso muerto, y ya después puedan empezar a hacer hipertrofia. Se van a quedar dedicados a un entrenamiento de fuerza que no les va a ayudar a mejorar su composición corporal estéticamente. Para considerar habitualmente que alguien es fuerte. Pero hay otra razón más por la que es importante entrenar fuerza hasta ese punto, que tiene que ver tanto con tu salud como con un aspecto estético. Y esto tiene que ver con equilibrar el funcionamiento de tu cuerpo. Pensarlo así, la enorme mayoría de las personas solemos... Bueno, yo creo que este mito quedó debatido y es: trabajar en rangos de hipertrofia genera mejoras en la fuerza. Listo. Es decir, no tienes que hacer de 1 a 3 para mejorar la fuerza. Si tú trabajas siempre entre 6 y 10, te estás llevando lo mejor de los dos mundos. Te estás llevando un buen entrenamiento con un buen estímulo, con buenas repeticiones efectivas para el crecimiento muscular, y te estás llevando que vas a tener una sobrecarga progresiva en el tiempo, es decir, también vas a mejorar la fuerza. Y existe un concepto que une fuerza e hipertrofia llamado potenciación post-activación, que es exactamente lo que el nombre indica. Es el aumento de la potencia de un grupo muscular post-activación, post haber hecho un ejercicio pesado. Cuando hacemos un ejercicio, sobre todo cuando excitamos al sistema nervioso porque hicimos un ejercicio cerca de nuestro máximo, existe luego de un descanso, por un periodo de tiempo breve, un aumento de la performance de ese mismo grupo muscular. Entré en calor con un grupo muscular, supongamos pecho, entré en calor con mucho peso, llegué cerca de mi máximo, descanso un periodo para tener una recuperación completa, y como pude reclutar más fibras musculares para ese entrenamiento cerca de mi límite, aumenté la fuerza que puedo producir después de haber descansado. Esto es cierto, pero no necesariamente genera más crecimiento muscular. Es decir, esto también se hablaba hace mucho tiempo, y es, si tu 1RM son 100 kilos, para tú poder trabajar en un rango entre 6 y 10 repeticiones no vas a hacer 100 kilos, porque esa es tu 1RM, es decir, con la que haces una sola repetición. Tú tienes que bajar la carga, supongamos a 75, 80 kilos para poder trabajar entre 6 y 10 repeticiones. Lo que se decía era, si tú llegas casi o a tu 1RM, es decir, si tú empiezas tu rutina yendo a una repetición máxima de press banca y tú sacas tu repetición máxima con 100 kilos, automáticamente cuando tú le bajes la carga y empieces a trabajar en un rango de hipertrofia entre 75 kilos, 80 y 6 y 10 repeticiones, el peso te va a pesar menos, valga la redundancia. Es decir, no te va a pesar como si tú iniciaras la primera serie con los 80 kilos a hacer 6. Te va a pesar menos porque tú ya hiciste una repetición con una carga muy elevada. Y vas a poder, en teoría, sacar 1 o 2 repeticiones extra. ¿Qué pasa?
que tú para poder sacar esa primera serie tienes que prepararte mucho, hacer un muy buen calentamiento, hacer unas muy buenas series de aproximación, hacer una muy buen estiramiento dinámico, para que tú y obviamente estar en un factor de riesgo de una posible lesión. Es decir, mientras más nos acercamos a una sola repetición con un peso máximo, hay muchas más probabilidades de lesión que bajando la carga y haciéndolo a rangos de hipertrofia. Es decir, quien entrena hipertrofia tiene menos probabilidades de lesión que quien entrena con cargas máximas para fuerza. ¿Listo? Entonces, tienes que prepararte mucho porque tiene que ser la primera serie para poder aprovechar las otras 2 o 3 que te queden con ese efecto de que tú sientes que la carga pesa menos porque ya hiciste una repetición máxima. A lo largo del tiempo esto genera más hipertrofia muscular. Si te ayuda a sacar más repeticiones, posiblemente sí, pero te ayudará a sacar más repeticiones. Es decir, si tú ya estás yendo al fallo con 80 kilos a 7 repeticiones, ya estás generando el máximo estímulo y activación muscular para generar hipertrofia. No necesitas aplicar esta técnica. Y el siguiente consejo, cuando lo escuchás, es obvio, pero nadie lo usa. Cuando queremos entrenar y vamos progresivamente aumentando el peso y las repeticiones porque queremos la sobrecarga progresiva, queremos esa estimulación en la que siempre sacamos de la zona de confort al músculo, hay algunos ejercicios donde el salto es muy alto. Quizás estás haciendo un ejercicio de tríceps y el salto de peso son 7 kilos y es demasiado para vos para poder manejar las repeticiones necesarias. Para evitar que esto sea un problema y ser realistas, y esto es lo que pasa con la mayoría de la gente que dice, sí, estoy progresando mucho en los ejercicios compuestos. Sentadilla, prensa, press banca o press en máquina, press militar, peso muerto, remo con barra, jalón al pecho, dominadas. Hay progreso mucho. Pero, profe, tengo un problema y es que extensiones de tríceps no progreso, curl de bíceps no progreso, elevaciones laterales no progreso. Es normal. Es normal que no progreses o que no progreses al mismo nivel que progresas en los compuestos. ¿Por qué? Porque los compuestos tienen se involucran más diferentes músculos y tienen mayor potencial de levantamiento. No es lo mismo un press banca en el que tú metes el hombro, el pecho y el tríceps y posiblemente te estés arqueando un poquito, estés haciendo fuerza con las piernas y moviendo, involucrando más músculos en el movimiento, que unas elevaciones laterales que estás parado intentando aislar lo máximo posible el hombro lateral y haciendo esto. Obviamente el potencial de levantamiento, es decir, métele lógica al tema y es, más músculos pueden ejecutar más fuerza. Un músculo más pequeño como el hombro lateral puede ejecutar menos fuerza. Entonces, su potencial de levantamiento de cargas a largo plazo también es más limitado porque es un músculo más pequeño. Entonces no vas a progresar 5 kilos por semana en unas elevaciones laterales como lo haces en un press banca o en una sentadilla o en un peso muerto. Lo mismo pasa entre ejercicios compuestos. Tú no vas a llegar a levantar en un press banca lo mismo que logras levantar en unas sentadillas. Porque los músculos de las piernas que se involucran en las sentadillas son más grandes, tienen más fibra y tienen más potencial de trasladar fuerza al levantamiento externo. Cosa que los músculos que se involucran en el press banca son más pequeños. Entonces tú no puedes esperar que el press banca suba a la misma velocidad que sube la sentadilla. Y lo mismo con el peso muerto. Entonces también hay que ser muy consciente y hay que medir sobre todo la sobrecarga progresiva en el tiempo en los ejercicios compuestos. Tú tienes que medir si estás mejorando en el press banca, en el press inclinado, en la sentadilla, en la prensa, en la sentadilla hack, en búlgaras, por ejemplo. También puede ser, aunque estás aislando una sola pierna, entonces también va a aumentar menos que en una sentadilla convencional. Si tú estás progresando en los ejercicios compuestos, los ejercicios aislados también van a estar progresando. No a la misma velocidad, pero posiblemente ya no haces las repeticiones así, sino que ya las haces más controladas con el mismo peso. Eso también es una mejora en el movimiento. Llamado microcargas. Las microcargas son exactamente lo que suenan, son discos de cargas. Bueno, esto es netamente sobrecarga progresiva. Y siempre es mi recomendación, pongan el disco más pequeño de su gimnasio cada que vayan a hacer sobrecarga progresiva. Si ustedes tienen discos de 1 kilo y están levantando 60 kilos en press banca a 8, le pueden subir 1 kilo a cada lado, es decir, 2 kilos más, ya van con 62. Y vuelven otra vez, hacen 8, otro kilo, 64. Hacen 8, otro kilo, 66.
Y a medida que vayan haciendo eso, como van levantando más peso, hay más crecimiento muscular. A nuestra mancuerna, a nuestra barra o incluso a las máquinas cuando no podemos hacer correctamente. Esto es sobrecarga progresiva. Entonces, esto ya lo sabemos. Y hay muchos errores o problemas por los cuales no obtenemos los resultados que esperamos. Uno de ellos, obviamente, es hacer siempre lo mismo. Y otro es cambiar los ejercicios constantemente. Muchas personas recibieron una rutina hecha... Aquí no entendí. O sea, un error es hacer siempre lo mismo y otro error es cambiar. Entonces no me queda claro. Sin un verdadero plan de entrenamiento y hacen siempre lo mismo. A lo sumo subiendo un poco los pesos cuando pueden, sin los resultados esperados. Y estos son los que hacen siempre lo mismo y los ves luego de meses y no tienen una progresión en su estado físico o en su entrenamiento. Otra vez. Entrenamiento y hacen siempre lo mismo. A lo sumo subiendo un poco los pesos cuando pueden, sin los resultados esperados. Y estos son los que hacen siempre lo mismo y los ves luego de meses y no tienen una progresión en su estado físico o en su entrenamiento. Enviar los ejercicios constantemente. Muchas personas recibieron una rutina hecha a medias, sin un verdadero plan de entrenamiento y hacen siempre lo mismo. A lo sumo subiendo un poco los pesos cuando pueden, sin los resultados esperados. Y estos son los que hacen siempre lo mismo y los ves luego de meses y... Si tú estás incrementando los pesos, no es hacer siempre lo mismo. Si tú estás poniendo más carga en el ejercicio, no te vas a quedar igual. Listo, es decir, hacer siempre lo mismo, para mí, es que tú vas al gimnasio, tienes la misma rutina siempre y manejas los mismos pesos siempre, en el mismo rango de repeticiones siempre. Es decir, si tú vas al gimnasio y levantas 60 kilos en press de banca y haces 7 repeticiones, desde el día 1 y el día 1 el fallo eran esas 7 repeticiones con 60 kilos, y seguiste entrenando, tu cuerpo se adaptó y creció para poder hacer más óptimo el levantamiento de esos 60 kilos a las 7 repes. Pero tú seguiste 2 años más con 60 kilos a 7 repes y ya ni te cuesta. Eso es hacer lo mismo. Pero si tú pones 10 años el press banco plano y en cada entrenamiento o cada periodo de tiempo, cada mes, cada 2 semanas, cada 2 meses, estás incrementando la carga, eso ya significa un progreso. Es decir, subir el peso, así hagas el mismo ejercicio siempre, ya muestra un progreso en el crecimiento muscular, porque el músculo necesita un estímulo, no importa de dónde provenga. Tu cuerpo no sabe y dice, es que está haciendo press banca hoy, y dentro de 3 años dice, pero otra vez el press banca, bueno, subió el peso, pero es el mismo press banca, no crecemos. Tu cuerpo eso no lo sabe, tu cuerpo no sabe qué ejercicio estás haciendo, solo sabe de estímulo, y el estímulo se consigue cuando siempre estás llevando el músculo a un estímulo suficiente para el crecimiento muscular. Entonces esto es completamente una desfachatez, y no solo una desfachatez, un consejo irresponsable, porque esto le mete a la gente en la cabeza lo siguiente, y es que yo hago una rutina, pero voy incrementando los pesos, pero es hacer lo mismo. Entonces cambio mi rutina. Si estás mejorando en los pesos, ¿para qué cambias tu rutina? Pero este video prácticamente está diciendo eso. Y no tienen una progresión en su estado físico o en su entrenamiento. Pero por otro lado también tenemos a quienes nunca tuvieron una verdadera rutina de entrenamiento, o por lo menos no una rutina que sostengan y en la que confían, como para lograr resultados a largo plazo. Estos dos personajes nunca tuvieron lo que se llama periodización. Es la organización de tu entrenamiento por periodos de tiempo en los que varían dos cosas. Varía volumen de entrenamiento, que es la cantidad de entrenamiento total, e intensidad, que es cuán cerca de tu límite máximo. Listo, fácil, les resumo. Esto es un consejo para un avanzado. Esto es un consejo para alguien que lleva más de 7, 8, 10 años entrenando. ¿Listo? Periodizar, ¿qué es? Manejar las variables. ¿Las variables cuáles? El volumen de entrenamiento. Es decir, yo puedo ir al gimnasio y decir, es que me estoy notando el hombro más pequeño y yo meto push. Es decir, trabajo pecho, hombro y tríceps el mismo día. Y digo, bueno, yo antes le estaba metiendo 10 series al pecho. Voy a reducir las series del pecho, las voy a bajar a 6. Para meter más volumen en los hombros. Entonces antes hacía 8 de hombro, voy a meter 15 de hombro por entrenamiento. Para incrementar el volumen y reduciéndolo en el otro. Y así yo juego con las variables para intentar ajustar el físico a lo que yo quiero que sea. Es decir, si yo estoy notando que tengo una falencia muscular o que quiero desarrollar más un músculo que otro, le meto mayor cantidad de volumen con mayor intensidad durante 2-3 meses para intentar que ese músculo crezca más que el otro, porque al otro le reduje el volumen, es decir, tengo este músculo en mantenimiento y este músculo en creación de músculo. ¿Qué pasa? Que yo no puedo hacer eso con todos los músculos, porque si yo meto 15 series de pecho, 15 series de hombro y 10 series de tríceps, el entrenamiento se me va a 4 horas. Y
después de las primeras 15 o 16 series que metí las de hombro, ya para las de pecho estoy cansado de mi sistema nervioso. Entonces ya no le voy a sacar tanto estímulo al pecho. Entonces yo muevo las variables porque yo ya soy avanzado y puedo ajustar de acuerdo al músculo que quiero trabajar o que quiero priorizar. Si tú estás empezando en el gimnasio o llevas menos de 5 años entrenando y no has aumentado por lo menos 12 o 15 kilos de músculo, es decir, tú empezaste con 1,70 m pesando 60 kilos. Si no pesas por lo menos 75 kilos, viéndote igual que como te veías con 60, es decir, con el mismo porcentaje de grasa, este consejo no es para ti. Porque tú eres o un novato o un intermedio. Y para novatos o intermedios no necesitan periodización y mover volumen y poner un volumen más alto en una cosa y bajar el nivel en otra. Eso no es necesario. Tú con ir al gimnasio, meter una rutina y hacer sobrecarga progresiva vas a mejorar. Y así vas a llegar hasta intermedio avanzado o avanzado. Incluso podrías seguir siendo avanzado y entrenar de la misma manera si no encuentras un desbalance muscular que quieras trabajar. Entonces este consejo es poco viable para el 99% de las personas que van al gimnasio. Porque el 99% de las personas que van al gimnasio o son novatos o son intermedios. El 99% de las personas que van al gimnasio no son avanzados. Y no llevan más de 5 años o 7 o han ganado una buena base de masa muscular de unos 12, 15 kilos de músculo. ¿Cómo vos estás entrenando? Básicamente, este consejo si para un grupo muy reducido. Mejor vos a nivel muscular, a entrenamientos más y ya obviamente tu genética importa. Propiocepción, que es la capacidad de nuestro cuerpo, o en este caso de un músculo, de saber dónde está a nivel espacial y comprender qué está sucediendo o qué está haciendo. En pocas palabras, la propiocepción importa para vos y para mí si queremos desarrollar más masa muscular, particularmente cuando buscamos sentir el trabajo que estamos haciendo en un músculo. Si no tenemos esa propiocepción, es muy probable que no estemos haciendo el ejercicio correctamente o que cambios en nuestra alineación o en nuestra postura no nos permitan trabajar ese músculo de manera ideal, como le sucede a mucha gente, por ejemplo, trabajando con los dorsales, donde siente mucho más el trabajo en brazos y en músculos accesorios como los redondos por una mala postura y una mala propiocepción. ¿Y por qué importa esto para vos? Porque menos propiocepción deja crecimiento muscular sobre la mesa cuando vos estás entrenando. Hace que tú... No. Sentir el músculo. Primero, aquí hay que matizar, ¿listo? Hay que matizar. La propiocepción es importante si tú eres un novato en el gimnasio. Por eso yo siempre les digo, cuando ustedes vayan al gimnasio, el primer mes de gimnasio va a ser una adaptación cerebral y neuromuscular para que su cerebro aprenda a coordinar de manera correcta los movimientos y a involucrar los músculos en el movimiento. Es decir, tú te pones en un press banca y estás temblando y no eres capaz de coordinar. Eso demuestra que tu cerebro es ineficiente en coordinación. ¿Cómo lo arreglo? Sigue haciendo press banca. Tu cerebro va a encontrar la forma de empezar a alinear, ajustarse mejor y hacer el movimiento corrido sin estar temblando. Y a ser más eficiente, a saber cuándo meter el hombro, cuándo meter el pecho, qué fibras meter primero, qué otras fibras meter segundo y saber llegar al fallo. Tu cerebro lo hace solo, tú solo tienes que ir y hacer pre-banca, hacer pre-banca, hacer pre-banca, hacer pre-banca, hacer pre-banca. Por eso la recomendación siempre es iniciar con una rutina full body, porque tú en una full body tienes los ejercicios compuestos, que son los más difíciles de hacer todos los días. Entonces si vas 3 días al gimnasio, lunes, miércoles y viernes, tienes todos los días entrenamiento de press banca, todos los días entrenamiento de sentadilla, todos los días press militar, todos los días remo con barra, y hacerlo muy repetidamente va a permitir que tu cerebro aprenda a coordinar más rápido porque lo está haciendo más seguido. Ahí es importante. Ahora, si tú me dices, no, yo llevo 1 año entrenando, yo ya no tengo esos problemas, ya a mí, es más, si yo llevo 3 meses entrenando, 2 meses, ya tu cerebro se acostumbró, ya es eficiente. Tengo que sentir siempre el pecho. Tengo que sentirlo en el movimiento. No es necesario. Es decir, tú puedes hacer un press banca y tú siempre sientes el pecho, tal. Y llega un punto en que le pusiste una carga, es decir, llegaste a los 80 kilos o 90 kilos en press banca, número genérico, ¿cierto? Puede ser 100, puede ser 110 o puede ser lo que sea. Y tú dices, ve, hice press banca y no tengo el pecho completamente estimulado y bombeado. Eso quiere decir que no sirvió. Mi entrenamiento no sirvió. Porque no siento el pecho bombeado y grande. Eso es un mito.
tu cerebro ya aprendió durante ese primer mes a coordinar de manera adecuada los músculos que va a introducir en el movimiento. Entonces, cuando tú vayas incrementando la carga, tú crees que tu cerebro va a decir, en este movimiento no involucremos el press bank, no involucremos el pecho, no involucremos el pecho. Entonces él ya antes levantaba 70, ahora levanta 90, y en esta, no metamos el pecho, metamos solo el hombro y el tríceps. Entonces, ¿cómo levanta los 90? Si antes necesitaba todos los músculos para levantar 80, hoy también necesita todos los músculos para levantar 90. Si tú quitas prácticamente el músculo que se trabaja principalmente en el movimiento y lo sacas de la ecuación, ya no vas a levantar ni 70. Es como hacer un press militar. ¿Cuánto levantas en press militar en comparación con un press banca? Mucho menos. Entonces, tu cerebro ya sabe cuándo meter el pecho en el press banca. No lo sentí, no importa. Tu cerebro lo metió, y si llegaste al fallo, tu cerebro tuvo que involucrar todas las fibras para poder hacer el movimiento. Y se va a ver reflejado en ganancia de masa muscular si sigue teniendo progresión en el tiempo. Es decir, si tú pasas de 90 kilos a 92, 94 y sigues subiendo, y sigues subiendo, y sigues subiendo, y sigues subiendo, y sigues en un rango correcto de repeticiones, eso significa que tanto el hombro como el pecho como el tríceps están generando crecimiento muscular, porque si no, no levantarías más peso. Entonces es un mito. Es un mito que hay que sentir, es que voy a hacer una sentadilla. Tengo que sentir el cuádriceps en la sentadilla. Pregunta, ¿quién siente el cuádriceps en una sentadilla? Yo no. Yo cuando hago sentadilla con barra no siento el cuádriceps. No lo siento en el momento. Lo siento a veces al otro día cuando el entrenamiento fue brutal. Pero si yo logro seguirle incrementando el peso a la barra, ¿cómo el cuerpo va a decir no metamos el cuádriceps? Si el músculo se involucra en el movimiento, es que no tiene sentido. Tú no lo tienes que sentir. Y con esto voy a la reflexión para terminar con el video, y es la siguiente. Sí, está muy bien saber, y la ciencia, y el conocimiento de hace 10 años, y tal. Pero también hay que entrenar. Listo, yo no sé si el doctor irá frecuentemente al gimnasio con el propósito de ganar masa muscular. Pero cuando tú vas al gimnasio y tienes el propósito de hacer hipertrofia a lo largo del tiempo y llevas un tiempo entrenando, te das cuenta que muchas cosas que dice la ciencia y que están en los estudios no tienen lógica y no tienen sentido. No tienen ninguna razón de ser. Porque tú empiezas a aplicar la lógica de tu entrenamiento y tu progreso y que has estado mejorando mucho tiempo con algo que te dice alguien que posiblemente no se dedica a lo mismo que tú, a ir al gimnasio y romperse la madre entrenando, y tú dices, pero es que sí, eres doctor, pero no tiene sentido lo que me estás diciendo, no tiene lógica. Y cuando yo entreno, no puedo entrenar así. Es decir, yo no puedo estar 20 segundos bajándolo, porque la mayoría de la gente que está fuerte solamente controla el movimiento y sube. O cuando has visto tú a alguien en el gimnasio fuerte que sepa de entrenamiento haciendo la repetición a 40 segundos de bajada. Entonces estas cosas no tienen sentido. Así que ahí les dejo.